Mi obra la definiría como emocional, autorreflexiva y en busca de un apoyo para un cambio social positivo. Me interesa mucho esa parte emocional, autorreflexiva, de conocimiento, crear espacios internos que podrían de repente parecer de fantasía, ¿no? Pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y eso es lo que me interesa plasmar, es esa parte del individuo, es esa parte, la entraña, ¿no? Creo que fue muy pequeña. Yo creo que tendría 3, 4 años. En ese momento mi papá se dedicaba al dibujo técnico, antes de las computadoras y todo esto. Yo recuerdo verlo en su estudio trabajando en su respirador con escuadras, compases, tintas de colores, acuarelas, y me dejaba usarlas. Mientras él estaba trabajando, yo dibujaba allí con él. Y como que de ahí siempre fue algo que fui alimentando con los años, nunca dejé. Sé que esta profesión es complicada, sé que la mayoría la deja a la mitad justamente porque no tiene el apoyo de su familia, y creo que en ese sentido he sido muy afortunada porque jamás me dijeron, oye, no, o sea, al contrario, ¿no? Bueno, vas a estudiar esto, pues prepárate bien, ¿no? Entonces, para mí mi familia es todo. Mi familia la conforman mi papá, mi mamá. Tengo 2 hermanos, una que es 6 años mayor que yo y el chiquito, de 1 año y medio más chico que yo. La persona más importante en mi vida, yo creo que sería mi mamá. Como que me equilibra. Somos muy parecidas. Y creo que también podemos llevarnos muy bien, también tenemos como que muchos choques, pero eso hace que yo me vea reflejada en ella y que me ayude a entenderme y conocerme mejor. Las técnicas que manejo principalmente son acrílico. Actualmente retomé un poco el óleo. Me gusta también utilizar lápiz en cuestión de pintura. Para la escultura hago modelado en plastilina y las piezas finales las hago en resinas o bronces. También, bueno, recientemente incursioné a la gráfica con la técnica de la monotipia. Es una técnica que te obliga a trabajar al momento. No puedes dejar descansar una pieza por horas o por días. O sea, la empiezas y la tienes que terminar en ese momento porque la tinta se seca. Entonces eso me ayudó a acelerar mi manera de trabajar. La inspiración para trabajar la encuentro en la reflexión, en el autoanálisis. Mi obra podría parecer muy introspectiva o muy personal por el tipo de elementos que utilizo. Suelo hacer uso de juguetes, objetos que han estado conmigo en ciertas etapas de mi vida y les doy un significado para crear un lenguaje dentro de mi obra. Sin embargo, es un lenguaje, digamos, universal, ¿no? O sea, por ejemplo, esta cuestión de las muñecas, ¿no? Es fácilmente identificable con la infancia. Podría ser casi un cliché, pero esa parte me gusta, que sea fácil la lectura en algunos aspectos e irla complicando en algunos otros. Mis principales influencias creo que han sido bastantes. En cuestión de pintura y de géneros,
Creo que me han influenciado bastante el simbolismo, el expresionismo, el surrealismo, como todas estas tendencias que anteponen las emociones. Este mundo alterno que realizo lo he trabajado durante muchos años. Creo que desde que empecé a dedicarme a esto lo he ido nutriendo. Cuando tú ves un elemento en mi obra va a significar lo mismo en otras piezas. O sea, es parte de un lenguaje, como de una mitología que me he inventado. Es intencional ese tono dramático que tienen mis cuadros. Sí. Es una manera que encontré de hablar con el espectador de una forma más seria. De repente podría parecerte por el color o el tema algo cursi, ¿no? Pero esa atmósfera te indica que no, que hay otra cosa, ¿no? Que tienes que mirar con atención. Me gusta mucho trabajar como la primera impresión, que tú veas un cuadro y te llame. Y una vez que te acerques empieces a notar detalles o que hay una narrativa completa dentro de esa pieza. Me gusta ver cuando la gente se queda allí, ¿no? Leyendo, viendo. Es decir, aunque sea breve, pero sí me gusta que se lleven algo. Una de las cosas que influyó mucho en mi obra fue mi pequeña incursión al arte forense. Sí cambió mi visión bastante acerca del país en el que vivimos, en las condiciones de violencia a las que nos acostumbramos a vivir. Es difícil para todos, pero bueno, lo vemos, ¿no? Me toca vivirlo como mujer. Es todavía un poco más complicado. De esta situación nace mi idea de trabajar la serie de Mi Casa Rosa, que es sobre abuso infantil. Me impresionó los porcentajes o los índices de niños que son abusados por familiares o gente cercanos a ellos. Al yo trabajar estos temas, busco también, de alguna manera, alertar o hacer también esta denuncia mediante el arte, quizás de una manera un poco más sutil, menos agresiva, porque ya es un tema sensible, ¿no? Todavía hacerlo fuerte es como, no sé, no me gustaría. Pero bueno, eso es una manera que tengo como de aportar, ¿no? Con mi granito de arena desde mi lugar como artista. El arte para mí es lo más importante que tenemos como seres humanos. Creo que más que otras cosas, eso es lo que debería definirnos, porque ninguna otra especie puede manifestarse artísticamente, estéticamente, como lo podemos hacer nosotros. Es algo que te sensibiliza, que te hace entenderte, que te hace entender al otro y te hace funcionar mejor con tu entorno. O sea, siempre te da un plus, te mejora como ser humano. O sea, si le diéramos más importante al estudio del arte, a la enseñanza del arte, yo creo que nuestra sociedad sería muy diferente. Para mí el tiempo es ese concepto que nos condiciona. Estamos atados a él, no hay manera que podamos hacerlo flexible o a nuestra manera, ¿no? No sabemos cuánto tenemos. Realmente es algo con lo que tienes que fluir, ¿no? Vivir en el momento, hacer lo que quieres, enfocarte.
es algo que respeto mucho, el tiempo. La vida para mí es este momento prestado, muy breve, o sea, realmente pues nos toca vivir nada si lo comparamos con la historia de la humanidad. O sea, estamos viendo una milésima parte. Entonces creo que no podemos pasar como en blanco, ¿no? O tan desinteresadamente. Tenemos que ser más conscientes que qué es lo que vamos a dejar, qué les estamos dejando a los que vienen. Mi mayor sueño ya lo alcancé. Me dedico a esto, de esto vivo. Todos los días me da una satisfacción muy grande saber que no lo dejé, ¿no? Que a pesar de ciertas adversidades o ciertos problemas, continué y estoy en esto, ¿no? Entonces, todo lo demás es como una cadenita, ¿no? Ya no es algo que yo decida. Soy Daniela Negrete, vivo en la Ciudad de México y soy artista visual. Una de mis suicidios creativos intencionales ha sido no desarrollar un estilo intencional en ese sentido. O sea, yo en realidad el estilo es lo que menos me interesa. El estilo se me hace como una prisión, se me hace como una gran trampa. Un estilo que te defina puede provocar que después la gente te busque por ese estilo. Entonces, yo no podría decir que no tengo estilo. Mi estilo podrían ser los temas. Utilizo el arte para expresarme. Entonces lo utilizo para expresarme en todos los sentidos, desde las situaciones más básicas hasta los cuestionamientos más complejos. Me sirve la plástica para desarrollar lo que mis dudas, mis cuestionamientos, mis intereses, todo lo expreso de forma plástica. El mejor regalo de Navidad que recibí de toda la vida fueron 10 barras de plastilina de colores. Así, no sabes la felicidad inmensa que me dio esa vez que mis padres me regalaron así un paquete vuelto para regalo y cuando lo abrieran, barras de plastilina de colores. Todos los colores que encontraron y yo tendría 4 o 5 años y fui feliz. Siempre me gustaron las artes plásticas y mis papás nunca me pusieron un pero. O sea, lógicamente, el único pero fue el clásico de deberías de estudiar, no sé, diseño gráfico en lugar de artes plásticas, porque ya ves que es complicado. Estudié diseño gráfico, nunca me titulé. Y los entiendo totalmente, esa preocupación de una familia que no tiene ninguna vinculación con el arte, es el hecho clásico de, bueno, ¿y a quién le vas a vender? No tuve nunca líos con la familia, es un apoyo y mi reflejo es mi cultura y mi cultura es principalmente mi familia. Mi familia más cercana, bueno, mi esposa, mi hija y mis 3 perras, que son las mascotas y son parte de la familia. Entonces somos una familia pequeña con 3 mascotas. La familia, a final de cuentas, es donde abrevo, es la fuente de todo para mí. O sea, yo soy lo que es mi familia en ese sentido. Tal vez mi primera vinculación con el arte serían los cómics. En casa de mis abuelos había siempre periódicos y los monitos de los domingos. Estaba lleno de cómics mexicanos, principalmente la familia Burrón, Memín Pinguín, Lágrimas y Risas, Batú, recuerdo todos esos. Y eso tal vez sería mi primera influencia, junto con, recuerdo también en casa de mis abuelos, unos libros de la Divina Comedia con las maravillosas ilustraciones de Doré. Eso podría ser una de las imágenes que más recuerdo, esos grabados maravillosos de Doré en esas ediciones de la Divina Comedia. Yo empecé haciendo graffiti a los 12 años, 1985. Entonces, con una lata de aerosol, poniendo mi nombre,
Entonces, de ahí a realizar murales de la cultura popular mexicana o de empezar a trabajar con plastilina, fue mi primer material plástico, 3, 4 años así de memorias muy de joven, plastilina, ¿no? O sea, siempre estar trabajando con plastilina. De eso a trabajar barro, plastilinas epóxicas, poliméricas, todo tipo de cosas, pues ha sido una gran evolución. Yo siento que todo el tiempo está evolucionando desde el discurso hasta la técnica, ¿no? Al principio, lógicamente, empieza con una obra imitativa, con una obra que no sabes hacia dónde vas, no sabes la intención. Yo empecé con la búsqueda de la técnica, de copiar cosas, que me salía muy bien la copia. Trabajé muchos años con aerógrafo, trabajé fotorrealismo, ese tipo de cosas, donde mi intención no era más que tener un buen dominio de la técnica. Pero conforme pasa el tiempo ya se vuelve un lenguaje. Y entonces, como cualquier lenguaje, entre más cosas aprendes, más amplio puede ser tu forma de expresarte. Cómo ese lenguaje se amplía y cómo puedes expresar mejor las cosas. Actualmente mi material favorito son las arcillas para modelar. Pero dependiendo de lo que esté haciendo, el aerógrafo es uno de mis herramientas favoritas para pulverizar la pintura, para trabajar. El aerosol me fascina. Trabajo mucho también ensambles de madera, así como esos famosos dinosaurios que se arman y se desarman de madera. Yo hago ensambles de madera. Me gustan todas las técnicas, así conforme voy llegando, no puedo decir soy pintor o soy escultor o soy ceramista, sino que dependiendo el humor o dependiendo lo que la obra me pida o dependiendo el tema de que me esté cuestionando en ese momento, es el material en el que lo voy a expresar. ¿Sabes qué me influyó muchísimo? Sobre todo cuando era joven, las historietas de la jornada, todos los caricaturistas de la jornada fueron una gran influencia. Ese humor surrealista de Ahumada, ese tipo de cosas que eran como, en ese sentido, absolutamente mexicanas. Y también tengo mucha influencia del cómic underground gringo, desde Robert Crumb y ese tipo de creadores con esos cómics medio irreverentes. Ese tipo de cosas me gustan mucho. Mis influencias son más externas a la plástica. Esa es una de las cosas fundamentales de lo que hago. Normalmente no dialogo con la plástica, sino dialogo con el entorno. Entonces, cine, televisión, la literatura, todo ese tipo de cosas y, otra vez, la cultura popular y las cosas que de pronto damos por sentadas o no nos llaman mucho la atención, pero son cosas que nos definen mucho, ¿no? Las artesanías, pero no la artesanía por la artesanía en sí, sino los materiales de la artesanía, los procesos de la artesanía. Todo ese tipo de cosas me llaman mucho la atención. Son dos vertientes las que utilizo. Una vertiente es muy de recuperar la cultura popular, o sea, lo inmediato, el diálogo de lo inmediato, de lo cotidiano. Y la otra parte es una parte más de cuestionamientos profundos, complejos, más filosóficos, en realidad. Me gusta el tema de lo barato, de lo no apreciado. Creo que ese podría ser principalmente. Una obra de arte que se le quite la carga del museo, la carga del valor de la obra de arte. Y yo recuerdo, mi primera exposición fue en el año 2000 y trabajé sobre papel periódico con pinturas de casa, o sea, pinturas vinilacrílicas. Cuando hice cuentas, cada obra me costó 70 centavos hacerla, ¿no? Porque mi intención es que no haya una carga de valor ni siquiera en el material. Óleo sobre tela ya te da una carga. El hecho de que sea óleo sobre tela ya tiene un valor, no se diga un bronce. Una escultura de bronce, por el simple hecho de ser un bronce, ya tiene una carga y de valor. Yo lo que busco siempre es tratar de quitarle esa carga de valor a las cosas. Entonces, trabajar con barro, trabajar con papel, trabajar con materiales baratos que no tengan ningún valor intrínseco para que el valor sea solamente el de la obra en sí. El mural de la familia Burrón tal vez sea una de mis obras favoritas por lo que significa para mí personalmente. Es una de mis obras más personales, así una obra cuya intención era un homenaje personal a Gabriel Vargas, así totalmente personal, sin ninguna mayor intención. Y el hecho de ver cómo conectó con la gente y cómo
se volvió un símbolo del rescate del centro histórico y de la calle de Regina, y cómo se vuelve, a final de cuentas, una obra anónima. No sé, yo alguna vez bromeé diciendo a mí me gustaría ser un anónimo del siglo XXI, ¿no? En el sentido de que el mural de la familia Burrón es prácticamente una obra anónima, y a mí me da una gran satisfacción que la gente la haga propia, ¿no? Ese es como mi mayor sueño, entrar a la cultura popular. El hecho de darse cuenta que lo cotidiano y lo popular es igual de valioso que lo que consideramos alta cultura. Creo que eso es lo que buscaría que se llevaran, que hicieran algún cuestionamiento, ¿no? Siempre mi intención ha sido no que sea bonita mi obra, sino que te haga cuestionarte, que te pongas enfrente y que no te deje igual de cuando llegaste, que te cuestione cosas profundas. A mí siempre me ha gustado poner el dedo en la llaga en cosas que nadie se cuestiona, como religión, como principios morales. El proceso me gusta, la obra es mía mientras estoy haciéndola. En el momento que termino de hacer las mercancías. Y entonces, satisfacción de venderla, mucho del hecho de que les guste, principalmente el hecho de que a alguien le guste y se la lleve, eso me satisface mucho. Al arte se le ha dado un aura demasiado importante en el sentido de que puede cambiar las cosas. Si el arte te hiciera mejor persona, los millonarios serían mejores personas, ¿no? O sea, el educar en el arte nos va a cambiar, pero el arte como tal no, porque el arte yo podría considerar que es una necesidad personal. No es que un artista lance una obra y todo mundo inmediatamente conecte con ella. Va a conectar a la gente que va a conectar. Para mí el arte siempre ha sido una intención de diálogo. No es una intención nada más de mí para afuera, sino es una intención recíproca, que la gente dialogue con esa cuestión. Entonces, es lanzar la botella al mar para ver quién logra captar, quién logra entender lo que yo quiero decir y cómo dialogamos en torno a eso. No creo que el arte nos haga mejores personas, pero sin arte seríamos peores personas. Eso sí estoy seguro. El tiempo es un abstracto, en realidad. El tiempo es un concepto inventado por el ser humano, pero es absolutamente definitorio. Es lo que nos define, lo que nos hace ser. Si no existiera ese límite de tiempo, no haríamos. El hecho de dejar algo cuando te vayas, creo que siempre ha sido parte de mi motivación, el dejar algo. Y entonces el tiempo es una constante de saber que se está acabando. De pronto te haces viejo, ¿no? Entonces el tiempo es una constante. Lo que hago nunca es importante. Todo el tiempo estoy así de, es que no es tan importante. Entonces esa es una obsesión, el hecho de crear algo que perdure. Sea algo que de pronto digas que esto alguien lo va a conservar cuando yo muera. O sea, es algo que puede valer, no en un precio, sino un valor para alguien para que pueda conservarlo. El asunto de saber que al momento de que desapareces, ya desapareciste, no aportaste nada más allá de eso. Creo que esa es mi obsesión, de dejar algo, siempre dejar algo. Yo vivo de mi hobby, a mí me divierte horrores el hacer la obra, el estar trabajando en lo que hago. El camino del arte es un proceso y el proceso es divertido, el camino es muy divertido. No busco el fin, busco el camino. El aprendizaje es lo que me divierte. ¿Qué es más importante actualmente, el ser feliz que el ser importante o ser famoso? Creo que la felicidad es a donde quiero llegar, la felicidad constante. Hasta que siga siendo divertido para mí. Y si no, le cambiamos. Hola, ¿qué tal? Soy Guillermo Heredia, soy de la Ciudad de México y soy artista plástico.